Habemos ministro de la Suprema Corte de Justicia, no el que va a hablar en el micrófono, que es Ángel Martínez Armengol. Ya está Eduardo Medina Mora. Hay muchos pros y contras, Ángel. Pues mira, Ramsés, buenas tardes, Claudia, buenas tardes al auditorio. Yo pienso que ha sido una elección, una designación por parte del Senado de la República de un ministro, y ha sido un proceso muy desafortunado. Yo tengo una opinión, digamos, en ese tono, ¿no? Respecto a la designación del ministro Medina Mora, porque me parece que los senadores soslayaron, digámoslo así, muchas observaciones que se hicieron desde distintos ámbitos de la sociedad civil, que cuestionaron, digámoslo así, a la figura, a la persona, y un poco también a la trayectoria de Eduardo Medina Mora, particularmente durante su desempeño como Procurador General de la República. Más allá de eso, que ahí están, digamos, los cuestionamientos, que ahí están, digamos, los asegúnes que se pusieron a su candidatura, yo agregaría que me parece que su llegada al máximo tribunal del país por 15 años, que no es cualquier cosa esto, digamos que va en demérito de una tendencia que había venido marcándose para la integración de la Corte, que era dar prioridad, digámoslo así, a un perfil de ministros con carrera judicial. Sí. Ciertamente Eduardo Medina Mora no tiene carrera judicial, es decir, fue procurador, pero eso es el otro ámbito, el otro lado de la moneda, digamos. Y fue secretario de Seguridad Pública. Y fue secretario de Seguridad Pública, pero es incluso el reverso de la moneda. Y está, ¿no? Tenco, y está el Rápido y Furioso, bueno, y hay varios temas. Es que hay muchos, ¿no?, temas, insisto, durante su desempeño como procurador, como titular, digamos, de las áreas de seguridad, que hacen cuestionable su desempeño en estas funciones, pero además, insisto, es un hombre sin carrera judicial. Al contrario de lo que habían venido siendo las designaciones de los ministros de la Corte, que le han dado a la Corte en los últimos 15 o 20 años, ¿no?, el prestigio que hoy tiene, justamente, por cierto, a partir de la reforma del 95 con el presidente Zedillo, cuando se reformó, digámoslo así, la forma y conformación del Poder Judicial Federal, ¿no? Y que nos ha permitido, pues, tener una Corte que ha sido cada día más garantista, digámoslo, en este sentido, que ha abonado más a favor de los derechos pro persona, ¿no?, que ha dado resoluciones ejemplares, sin duda alguna, en temas muy importantes para la vida jurídica y constitucional del país. A pesar de no ser un tribunal constitucional formalmente, ha funcionado como un tribunal de control constitucional de la constitucionalidad de las leyes, ¿no?, que ha, digamos, estado a tono y en sintonía con los mejores estándares a nivel internacional en materia de derechos humanos y de protección de estos derechos humanos en el ámbito jurídico. Me parece que la llegada de Eduardo Medina Mora no va a abonar a esto. Es un personaje más ligado al ámbito político que al ámbito jurídico, lo cual, digámoslo así, pues le restaría, digamos, esta calidad o este mérito a las decisiones que ha tomado la Corte. Se dice que hubo una negociación entre el PAN y el PRI desde hace unos 60 días para la designación de Eduardo Medina Mora, por lo que pudiera suceder a finales de año, cuando la ministra Cordero y el señor Juan Silva Mesa, que también van a abandonar ya la Suprema Corte, pudiera haber ahí un cambalache. Sin duda alguna, y por todo eso justamente es que esta designación ha despertado tantas suspicacias, tantas dudas, tantos cuestionamientos por parte de académicos, intelectuales, grupos y organizaciones de la sociedad civil. 55,000 firmas. 55,000 firmas en contra, que firmamos, digamos así, para cuestionar esta designación. Y a mí me parece muy lamentable que los señores legisladores, los senadores que tomaron estas decisiones, los 83, 84 senadores, no hayan reparado, digámoslo así, en estas 52,000 firmas, que no se deben de ignorar, que no deberían de haberse soslayado y que por lo menos debieron atenderse. Y sí, justamente por esto que se habla de esta negociación, porque ciertamente habrá 2 nuevas vacantes en la integración de la Corte a finales de este año, al concluir el periodo de 2 ministros,
pues se colige que hubo ahí un toma y daca, ¿no? Ahora llega uno de los tuyos para que a finales de año podamos construir otra mayoría calificada, pero ahora a favor de los míos, digámoslo así, ¿no? Y entonces eso yo creo que más que abonar a favor de las instituciones, y sobre todo de una institución como la Corte, que es el otro poder, ¿no? El poder de control sobre los otros dos poderes, ¿no? El poder judicial es eso, el poder que controla a los otros dos poderes, me parece que no abona a favor de esto y que sí puede ir en demérito incluso de la calidad de nuestro sistema político. Otros analistas de la altura de Ángel Martínez Armengol han puesto también en la mesa la discusión de que al meter a Eduardo Medina Mora, que él ha negado que de hecho es compadre del presidente de la República, es poner un ministro más conservador de lo que era Sergio Valls, porque él fue un ministro muy liberal, y que de hecho en las intervenciones que tuvo, pues nunca se le cuestionó qué pensaba del aborto o de los matrimonios del mismo sexo. Sí, bueno, siempre se ha buscado guardar un equilibrio, digámoslo así, en la integración de los ministros de la Corte, digamos, en este sentido de ministros conservadores, ministros liberales. Yo no soy muy partidario de estas etiquetas para calificar, digamos, el actuar de los ministros. Sin embargo, en efecto, digamos, cuando uno estudia o conoce las posturas sobre ciertos temas que rayan los derechos humanos, es decir, que protegen o garantizan o que ponen en predicamento los derechos humanos, pues uno va tomando nota, digámoslo así, de las posturas de los ministros respecto de temas polémicos como los que ya mencionaste. Yo creo que sí, que en efecto la llegada de Eduardo Medina inclina la balanza a favor de los conservadores, entre comillas, y pues esto, digamos, podría, no quiero adelantar, pero podría, digámoslo así, eventualmente ponerle diques a estos avances que ha habido en materia de protección y de ensanchamiento, sobre todo, del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. Se nos va el tiempo, Ángel, pero sí te quiero preguntar, ¿sí? Lo que escuchamos del IBAI, de las leyes secundarias, ¿cómo estás viendo esto? ¿Están coincidiendo contigo? Bueno, le mando un saludo además al consejero Fernando Aguilera, sin duda un hombre muy comprometido con estos temas desde el instituto. Vamos a esperar, yo tengo confianza en que los senadores puedan destrabar, digámoslo así, los puntos que están todavía atorados en el dictamen de la Ley General de Transparencia, para que podamos tener yo quiero confiar en que podamos tener, digamos, antes de fin de mes, por lo menos aprobado en el Senado de la República el dictamen, y que pueda pasar a Cámara de Diputados antes del asueto de Semana Santa. Ya falta poquito. Ya falta poco, exactamente. Y entonces... Por esto me voy a enfermar esos días, no sé por qué. ¿Qué sabes? Te van a, después que yo sea, porque te vayan a crucificar. Entonces, bueno, yo creo y esperaría y hago un exhorto a los señores senadores para que logren por fin destrabar estos temas y atiendan lo que se expresó en las audiencias que convocaron la semana pasada sobre este tema. Atiendan a los especialistas, atiendan las recomendaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil y podamos tener una ley general de transparencia que sea en efecto de avanzada, como hemos logrado hacerlo también en esta materia en los últimos años en México. Don Ángel Martínez Armengol, el próximo miércoles nos escuchamos. Con mucho gusto, aquí estaremos. Muchas gracias, Ramsés, Claudia. Porque muchas aquí gracias. tuvimos, pues mucha información se nos quedó, pero la más importante sí la dimos a conocer.